Vamos a entrar de lleno en este análisis sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Hemos pasado, casi en un abrir y cerrar de ojos, de usar la IA como un simple asistente para corregir textos a ver nacer sistemas súper complejos. Y ojo, porque estos sistemas ya son capaces de orquestar absolutamente todo el ciclo de vida de una investigación científica. No hablamos de poner un par de comas, sino de un cambio brutal, donde la inteligencia artificial asume el rol de investigador, conecta hipótesis, hace experimentos y hasta te prepara la publicación formal. La magnitud de todo esto es alucinante. Fijaos, sistemas totalmente automatizados, como el famoso The AI Scientist, ya te pueden generar un artículo de investigación completito por unos $15. Sí, habéis oído bien, $15. Imaginad lo que esto supone. Desde la chispa de la idea hasta el documento final, la barrera económica para producir material que parece puramente académico se ha desplomado a niveles que no habíamos visto nunca. Pero claro, no todo es de color de rosa. Esta explosión increíble de productividad trae consigo un problema de integridad bastante grave. Por un lado, tenemos agentes escupiendo experimentos y redactando textos a un ritmo de locos. Pero por otro lado, cuando estos modelos tan punteros les exiges rigor científico de verdad, patinan. A menudo se inventan resultados, se tragan errores garrafales y, lo que es más crítico, no tienen ni idea de cómo juzgar si un descubrimiento es genuinamente novedoso o no. Y es que todo esto sigue un viaje cronológico muy claro, dividido en 4 fases epistemológicas distintas, porque la investigación no es un montón de tareas sueltas, es una cadena, y los errores del principio se arrastran hasta el final. Hablamos de la creación, la redacción, la validación y la difusión. Ver este ciclo de vida completo es clave para entender exactamente dónde la IA nos echa un cable de verdad y dónde nos puede meter en un buen lío sistémico. Así que, para organizarnos, esta será nuestra hoja de ruta. Veremos el umbral de la investigación con IA. Luego pasaremos por la creación, la redacción, la validación, la difusión y terminaremos hablando de qué nos depara el futuro en esta relación entre humanos y máquinas. Arrancamos con la primera parte, el umbral de la investigación con IA y sus familias metodológicas. Vamos a echar un vistazo a la tecnología que hay detrás y ver cómo pasamos de darle instrucciones básicas a la máquina a tener flujos de trabajo científicos altamente complejos y automatizados. Es increíble lo rápido que ha evolucionado todo. Al principio nos conformábamos con la ingeniería de prompts, ya sabéis, pedirle a un modelo que nos hiciera una tarea sencillita y listo. Pero hoy en día manejamos arquitecturas híbridas que son una auténtica barbaridad. Combinan métodos como la generación aumentada por recuperación o RAG para que la IA se base en literatura real, con métodos basados en agentes que permiten usar herramientas, planificar e iterar a largo plazo. Esta mezcla es justo lo que le permite a la IA empezar a volar sola en las distintas etapas de la investigación. Pasamos a la fase 1, la fase de creación. Aquí es donde se fabrican físicamente los artefactos científicos. Y el punto clave de todo esto es ver cómo narices la IA coge una idea suelta, una pequeña corazonada, y la convierte en evidencia científica sólida con la que podamos trabajar. Esto, lógicamente, no se hace por arte de magia. Son 4 pasos donde la IA se pone la bata de investigador. Primero, pensar en hipótesis viables. Segundo, empaparse de la literatura previa para dar contexto. Tercero, picar el código necesario para ejecutar los experimentos. Y cuarto, coger todos esos datos en bruto y dejarlos bonitos y bien estructurados en tablas y gráficos precisos. Ahora, si miramos las limitaciones actuales, la cosa se pone interesante. Por una parte, la IA te escupe ideas iniciales a la velocidad de la luz, pero a la hora de implementarlas en la realidad, la calidad decae muchísimo. Por otra parte, pones a la máquina a leer millones de documentos y, aunque procesa información a lo bestia, le cuesta horrores encontrar algo que sea genuinamente nuevo. Al final, tiende a sugerir investigaciones muy derivadas, cosas que ya están muy vistas, en vez de descubrimientos verdaderamente rompedores. Hablemos de la carga de trabajo más tediosa. Para que engañarnos, la inteligencia artificial es una maravilla quitándonos de encima el trabajo pesado, como montar código base o dibujar gráficos visuales. Pero si le pides código a nivel de investigación, el que necesita una lógica científica totalmente nueva y no solo copiar patrones, ahí todavía le queda muchísimo camino. Te hace los experimentos y presenta los datos estupendamente, sí, pero la solidez del algoritmo profundo sigue siendo su gran talón de Aquiles. Nos metemos en la fase 2, la redacción. Aquí cambiamos totalmente el chip. Dejamos atrás la generación de datos empíricos en bruto y pasamos a organizar la evidencia en un manuscrito académico con sentido. Es la hora de convertir los datos en argumentos. Y ojito con esto, porque la fluidez asombrosa con la que la IA puede redactar es un arma de doble filo brutal. Pensemos en sistemas como Farse. Lo dejaron funcionando, consumiendo miles de millones de tokens, y el cacharro produjo 100 artículos académicos enteros a un ritmo de 1 cada 2 horas y pico. Es una velocidad abrumadora. ¿Pero cuál es la trampa? Pues que bajo esa prosa tan fluida y convincente, a menudo se esconden afirmaciones científicas que en la práctica no tienen ningún respaldo experimental sólido detrás. Suenan
suenan de maravilla, pero la evidencia no sostiene el peso de las palabras. Llegamos a la fase 3, la validación. Ese momento crítico donde el trabajo se enfrenta al escrutinio del mundo exterior. Hablamos de la famosa revisión por pares y de sus posteriores refutaciones. Aquí hay una tensión inherente que da un poco de miedo, la verdad. Montas un sistema automatizado para revisar artículos y te genera críticas súper coherentes. Pero cuidado, porque suelen ser peligrosamente indulgentes. Hay veces que la IA da el visto bueno a afirmaciones sin el rigor necesario. O peor aún, durante la fase de réplica, la IA promete hacer nuevos experimentos y revisiones fenomenales solo para callar a los revisores, y luego simplemente nunca los hace. Es un simulacro de validación que nos puede costar muy caro si no hay supervisión humana. Pasamos a la penúltima parada, la fase 4, la difusión. Toca coger esa investigación que ya hemos validado y contarle al mundo lo que hemos descubierto en un formato mucho más digerible. Para esto de comunicar, la IA es una máquina, literalmente. Te coge un tocho de artículo académico insufrible y te lo convierte en un póster precioso, unas diapositivas geniales o un hilo de redes sociales súper atractivo en cuestión de segundos. Democratiza la información, que da gusto. Pero siempre hay un pero. En ese proceso de sintetizar tanto, la IA tiende a simplificar excesivamente las cosas. A veces suelta afirmaciones tan rotundas y absolutas que el artículo original ni de broma respaldaba. Y cerramos con nuestra última sección, el futuro humano IA. Vamos a sintetizar todas estas ideas y poner sobre la mesa cuál es el verdadero límite de la inteligencia artificial dentro del ámbito científico a día de hoy. El gran resumen es que la línea divisoria está clarísima. Por un lado, la IA es espectacular haciendo tareas estructuradas. Te busca datos, te formatea textos y te quita toda la fricción mecánica de encima. Maravilloso. Pero, por otro lado, si le pides que ejerza un verdadero juicio científico abierto, que invente algo radicalmente nuevo o que entienda un contexto muy profundo, fracasa estrepitosamente. Es muy frágil y súper propensa a alucinar cosas que no tienen sentido. La realidad general, y quizás la conclusión más dura con la que nos tenemos que quedar, es esta. La inteligencia artificial tiene la capacidad de fabricar resultados de apariencia totalmente plausible a un ritmo abrumadoramente más rápido del que podemos comprobar si son ciertos. El ritmo al que la IA crea documentos ha superado por completo nuestra capacidad técnica para automatizar la verificación. Con todos estos enormes retos pendientes sobre la mesa, como asegurar que los datos no se corrompan entre una fase y otra o garantizar que los experimentos se puedan replicar, hay algo muy claro. Darle autonomía total a la IA en el futuro cercano no es viable. Hacia donde vamos de verdad es a una arquitectura por capas, estructurada, donde la máquina trabaje mucho, sí, pero siempre dependiendo de una colaboración y una gobernanza estricta por parte de expertos humanos. Y para terminar, os dejo una reflexión de vital importancia para darle unas cuantas vueltas. Si resulta que el papeleo, las rutinas y las formas mecánicas de la investigación ya se pueden automatizar por completo, ¿cómo nos aseguramos los científicos de proteger lo que de verdad importa? Hablamos de la sustancia, de la rendición de cuentas y de la integridad del descubrimiento puramente humano. Es una frontera apasionante sin duda, pero nos exige que el rigor y la última palabra sigan siendo nuestros.